Buenas noches, profesor. Bueno, el día de hoy vamos a responder ciertas preguntas sobre, en este caso, el curso de herramientas para la comunicación efectiva, ¿no? Tras finalizar ya casi el curso. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las fortalezas, bueno, mis fortalezas o aspectos de mejora al terminar el curso, ¿no? O con el que estamos terminando el curso. Bueno, yo considero particularmente bueno, en el transcurso de las clases, mi mayor fortaleza o la fortaleza que he encontrado en mí es en mi manera de poder comunicarme con las demás personas, ¿no? Ya sea mostrando mis ideas, mis pensamientos. Hago un recalque sobre esto. Anteriormente, como una autoevaluación me hago, yo no podía mirar a las personas a los ojos cuando yo hablaba a las personas, pero actualmente, gracias a este curso, he aprendido a poder dirigirme no solo a través del, como se dice, el lenguaje verbal, sino a través del lenguaje no verbal, con los gestos, con la entonación adecuada de la voz para determinados ambientes y también la conexión que debe haber con la otra persona a través de la mirada. Eso es muy importante. Bueno, en este caso, los aspectos de mejora sería mejorar cada día en la forma de hablar, ¿no? Como también gestionar más lo que es la comunicación no verbal, la comunicación efectiva, es decir, poder comunicarme efectivamente con las personas y que esas personas reciban mi mensaje de la mejor manera, ¿no? Y bueno, en este caso, esto me va a ayudar mucho para mi vida profesional, mi vida personal, mi vida familiar. ¿Por qué mi vida profesional? Considero que mi vida profesional porque como actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería de Minas, como todo un ingeniero a futuro, lógicamente que voy a tener personas a cargo, lo cual yo debo brindarles confianza, seguridad, y para ello es muy importante que yo me sepa expresar y que esas personas, esos operadores, me puedan entender correctamente, ¿no? Y así estar en una constante comunicación. En la familia es muy importante ya que me ha ayudado, y en este caso lo he puesto en práctica, a incrementar y valorar nuestras propias opiniones, ¿no? Asimismo, respetando la opinión de los demás, sugiriendo también, de cierta manera, mi punto de vista, pero sin dañar a la otra persona o perjudicarla en ese momento, ¿no? Bueno, y mayormente mi vida social me ha permitido a perder el miedo, se podría decir. He dado charlas a algunos colegios por un voluntariado y me he dado cuenta que hay una mejora, ¿no? Anteriormente, antes de llevar este curso, tenía mucho miedo de poder hablar con las demás personas que no conocía, pero ya he llevado dos charlas a colegios por un voluntariado y me he dado cuenta que efectivamente sí estoy empleando el gesto, o bueno, los gestos para poder expresarme, asimismo entonando la voz o disminuyendo adecuadamente en momentos donde se necesita, ¿no? Es por ello que yo sí considero que he tenido fortalezas, como podría ser ya sea reforzando la comunicación no verbal. Seguidamente, tenemos la pregunta, bueno, ¿qué he aprendido de las exposiciones e intervenciones de mis compañeros a lo largo del ciclo, ¿no? En este caso, bueno, es muy importante destacar esto. Principalmente me ha gustado mucho, bueno, en este caso, la metodología que empleaba el docente, ya que impartía conocimientos o su enseñanza en las clases ya sea comunicación efectiva, clara, didáctica y empática, ¿no? Muchas veces lo puso en ejecución y a la vez esto nos ha permitido, en este caso, poder nosotros también seguir como un ejemplo al profesor, ¿no? Ya que yo personalmente me he dado cuenta que él utiliza adecuadamente la comunicación no verbal, ya que emplea los gestos, también utiliza adecuadamente el tono de voz cuando debidamente y en este caso, la mayoría de exposiciones que hemos realizado, hemos podido aprender, ¿no? A despojarnos del miedo por preguntas quizás o por intervenciones, o el miedo más que todo de prender la cámara y que los demás nos vean, pero gracias a este curso no. Ya hemos perdido ese miedo, tenemos suficiente confianza como para poder expresarnos adecuadamente con las demás personas
utilizando los gestos, etcétera. Otra pregunta que es, ¿qué acciones pueden llevar a cabo para seguir mejorando sus habilidades comunicativas? Una didáctica muy importante que me pareció el ingeniero son los trabalenguas. Y considero que esta dinámica de las trabalenguas también nos va a resultar, o bueno, si lo continuamos constantemente, no sé, un trabalenguas por día o cuando podamos, yo creo que vamos a poder, la dicción, mejorar nuestra dicción y también la forma de hablar, ¿no? Asimismo, otra forma de qué acciones podría yo utilizar para mejorar cada día sería más que todo leer, ya que básicamente para tú poder expresarte efectivamente y que la otra persona te pueda entender realmente el mensaje que quieras dar, es muy importante que tú tengas un léxico vasto para poder expresarte con otra persona, ¿no? Y de esa manera también agrandar tu vocabulario y así también las herramientas que tú puedas adquirir leyendo, por ejemplo, terminología, y esto va a hacer que tu comunicación sea más efectiva, más clara, sea más atractiva para las personas y así, digamos, en una charla a futuro dar y que utilices un léxico más culto, esto va a reflejar más que todo lo que vendría a ser que la persona se entretenga, diga, ¿qué es este término? Es muy importante, voy a investigar. ¿Entienden? Esa es la parte muy importante de esto, ¿no? De poder tomar acciones para así mejorar nuestras habilidades comunicativas. Ya mencioné como bueno, en este caso, las trabalenguas, la lectura. Otra parte muy importante es la poesía, los poemas, recitar es muy importante, ya que de cierta manera en las poesías encontramos, se podría decir, personajes, y nosotros tenemos que involucrarnos en esos personajes finalmente para poder recitar de una forma adecuada y como realmente se debe, ¿no? Bueno, pasamos a la cuarta pregunta, ¿y qué es lo que más valoramos de este curso, no? Yo considero muy importante la base teórica que hemos aprendido, ya que anteriormente, lógicamente que sí había escuchado algunos términos como el lenguaje no verbal, la comunicación efectiva, pero no he entendido correctamente la terminología, en este caso, la base teórica. Por ejemplo, ¿qué significa el lenguaje no verbal? Normalmente nosotros dijimos que son los gestos, pero no solo son los gestos, es el movimiento, la gestión corporal, etcétera. Eso es el lenguaje no verbal. Y se podría decir que tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal, si nosotros realmente tenemos estos dos componentes dentro de nosotros y lo fusionamos como este momento estoy tratando de hacerlo, va a ser algo muy, en este caso, fructífero para nosotros, ¿no? De poder adquirir estos dos componentes y juntarlos y sería realmente interesante poder aplicar esto, por ejemplo, en una charla, en una exposición, una ponencia, etcétera. Ahí tú demuestras realmente cómo es que tú eh, estás tratando de poder conectarte con esa persona, ¿no? Que quizás está obligada en ir a esa charla o no tiene mucho ánimo, pero ahí es donde está nuestra misión de utilizar estos dos componentes para poder atraer a esa persona y que esa persona esté alerta de nuestra ponencia, nuestra charla, de lo que estemos hablando. Eso es lo que realmente deberíamos hacer. Y bueno, más que todo, otra parte que valoro mucho es que en el curso hemos tratado de relacionar con nuestra carrera técnica a través de diversas actividades, como por ejemplo exponer, bueno, a mí me tocó exponer sobre, consideré importante la charla de 5 minutos, lo que vendría a ser la seguridad minera, y básicamente y es muy importante los gestos, el movimiento corporal, para que la persona o el operador que me esté escuchando a futuro se sienta con confianza, ¿no? Y se siente entretenido, que se despeje por un momento de muchas preocupaciones que pueden ver dentro de sus casas, etcétera. Eso es lo que realmente valoro bastante en este curso, ¿no? Que el profesor ha tratado de relacionar con nuestras carreras y cómo es que podemos ejecutar a futuro, de acá a un año, cuando terminamos nuestras carreras, la comunicación efectiva a través de las herramientas como el argumento, como la gestión no ver- el,
como en este caso el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, la entonación, la disminución de la voz, dependiendo de la situación en que nosotros estemos. Y es muy importante respetar a las opiniones de las demás personas. No nos hace más ni menos poder escuchar la opinión, por más errónea que nos suene, o por más, no sé, básica que nos suene, de nosotros va a decir mucho si nosotros realmente escuchamos a esa persona. Le hacemos entender que realmente nos importa la persona, no es que estamos escuchando y estamos ahí haciendo gestos o estamos en esa posición o a qué hora vas a acabar. No, es muy importante darle confianza a la otra persona y demostrar realmente que sí le importa tu opinión, su opinión, para poder nosotros después poder hablar en base a lo que ha dicho. Por eso es muy importante la escucha activa en todo momento. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Esto fue todo respecto a las preguntas.